Bueno, vamos a un tercer problema con recursividad que tampoco no es uno que convendría utilizar recursividad, pero introducimos o seguimos trabajando con problemas e implementándolos en forma recursiva. El método que vamos a hacer va a ser el ordenar un vector. ¿Sí? Ya lo vimos al método de la burbuja y lo más conveniente era con los dos for, con su for anidado y haciendo los intercambios y repitiendo esa actividad. Vamos a crear el proyecto 151 y vamos a crear la clase recursividad nuevamente. Vamos a crear la main. Bueno, vamos a definir un vector. Recordemos, yo puedo definir un vector y si quiero inicializarlo con ya valores, para no tener por teclado, ahí estamos definiendo un vector de 4 elementos e inicializando los valores. Vamos a hacer un método ordenar, que es el que vamos a llamar desde la main. Desde la main llamaremos r.ordenar. ¿Sí? El método ordenar, vamos a hacer un segundo método ordenar. Este lo vamos a hacer privado para que no lo podamos llamar de la main, sobre todo desde otra clase. Ordenar, y le vamos a pasar el vector que queremos ordenar y la cantidad de elementos a ordenar. Este va a ser un entero. Desde el método no recursivo vamos a llamar al recursivo y le vamos a decir que ordene el vector y que tiene len elementos. Y el recursivo va a ser este, o sea, este método, tengamos en cuenta, este método no es recursivo porque dentro del método no llamo a sí mismo, estoy llamando a este otro método. Esto se llama sobrecarga de métodos. Entonces he definido dos métodos con el mismo nombre, pero con distinta cantidad de parámetros. Acá sabe el compilador perfectamente que tiene que llamar a este método al método ordenar. La idea es que nuestro algoritmo lo que va a hacer, va a preguntar si can es mayor a 1, o sea, si quieren elementos ordenar, vamos a disponer el for, que era el for interno anteriormente, que es el que analizaba si tenían que hacer un intercambio. F empieza en 0, F menor a can menos 1, F más. Y acá es donde analizamos si B subíndice F es mayor a B subíndice F más 1, y si es verdadero procedemos a hacer el intercambio. En un auxiliar guardamos B subíndice F, en un auxiliar en B subíndice F guardamos el siguiente, B subíndice F más 1, y en B subíndice F más 1 guardamos el auxiliar. Cuando sale del for, yo seguro ya tengo el último elemento ordenado. Por lo tanto, acá puedo llamar en forma recursiva, indicándole el vector que vamos a procesar y la cantidad menos 1. En algún momento se va a cortar la recursividad porque can va a ir decreciendo. En cada llamada recursiva vamos a estar pasando can menos 1. Para comprobar, vamos a implementar un método imprimir, que básicamente mediante un for recorremos el vector vex y mostramos system.out print vex subíndice f y le vamos a agregar un guión. Vamos a hacer un salto de línea para poderlo llamar a imprimir antes de ordenar e imprimir
después de ordenar. Controlemos para ver que no haya ningún error lógico. Y como vemos, acá tenemos la impresión de nuestro arreglo, de nuestro array unidimensional o vector, antes de proceder a ordenar y luego de ordenarlo. Decimos que este método es recursivo porque dentro del método llamamos a sí mismo. Y la idea es que hay una sola estructura repetitiva. La repetición se logra con la recursividad. Yo sé que ese for lo que hace que ordene un elemento y lo deje la primera vez en el fondo del vector, la primera vez que se llama. La siguiente vez volvemos a llamar a ordenar, pero ya no ordenamos todo el vector. Ordenamos -1, es decir, el vector tiene 4 elementos, ahora le pasamos 3. ¿Por qué? Porque ya el último quedó ordenado. Y cuando se ejecuta nuevamente este for, van a quedar 2 elementos ordenados. Y después le vamos a pasar uno menos. Hasta que en un momento le pasemos el valor 1, porque can va a valer 2, menos 1, 1, 1 le vamos a pasar. 1 es mayor a 0, va a dar falso. Acá no va a entrar y va a salir el método. Cuando sale el método, vuelve a la llave siguiente. Entonces, la línea siguiente de esta es esta llave. Y va a volver 4 veces ahí hasta que vuelva al método, a la línea siguiente del ordenar. Y acá vuelva a la main y llame a imprimir. Entonces, este es otro problema donde se utiliza recursividad para ordenar, para utilizar el método de la burbuja, para repetir el ordenamiento de un nuevo elemento, pero como decimos, no es un lugar donde convenga utilizar recursividad. Lo presentamos para ir mentalizándonos cómo es el proceso de llamadas recursivas. Acá está la explicación del ordenamiento de un vector utilizando recursividad. Gracias.